Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos nuevamente a este programa llamado A través de la Biblia. El día de hoy comenzamos definitivamente esta tercera sección del Antiguo Testamento, la tercera gran sección del Antiguo Testamento conocida como libros poéticos. En el programa anterior ya hemos hecho una introducción, hablamos brevemente haciendo un resumen de estos 5 libros que son Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y también vimos una breve introducción a los recursos y figuras literarias que este tipo de escritura utiliza para poder expresar todas estas ideas que nosotros encontramos en estos 5 libros. Hablamos acerca de la poesía hebrea y de todos los recursos que utiliza para poder presentar las ideas y mensajes y todo lo que nosotros encontramos en estos libros. Así que ya vimos esta introducción, ya entendemos en parte de qué tratan estos libros y el día de hoy comenzamos entonces nuestro estudio comenzando con el libro de Job, el primer libro de esta categoría de libros poéticos y también, como mencionamos en el programa anterior, Job pertenece a otra subdivisión dentro de esta categoría o dentro de esta división del Antiguo Testamento que se conoce como libro sapiencial o libros de sabiduría. Recuerden que en estos 5 libros tenemos 3 libros también que son considerados como libros de sabiduría y estos son el libro de Job, el que vamos a estudiar el día de hoy, el libro de Proverbio y el libro de Eclesiastés. Estos 2 libros que también fueron escritos por el rey Salomón. Así que comenzamos, le invito a que juntos podamos orar y pedir al Señor que Él nos sea asistiendo en este tiempo de estudio de su palabra. Gracias le damos, Señor, en esta hora por el poder estar nuevamente reunidos en torno al estudio de su palabra, Señor. Queremos que a través de ella usted nos enseñe, que a través de ella usted pueda enseñarnos su voluntad, Señor, y podamos conocer cada día más, Señor, de tu palabra, cada día más de tus propósitos, de tu voluntad a través de su palabra, Señor, a través del estudio profundo de su palabra. Sabemos, Señor, que hay mucho que debemos aprender, hay mucho que debemos indagar cada día en tu palabra y gracias le damos, Señor, porque nos da estos espacios para poder hacerlo, Señor. Queremos que el estudio de tu palabra sea una bendición, una riqueza espiritual para nuestra vida, no tan solamente intelectual, sino que sea un recurso necesario y útil para nuestras vidas, Señor, en la cual nosotros podemos utilizar para poder ser buenos intérpretes de tu palabra, Señor, y así también ser buenos hombres que apliquen tu palabra de forma correcta, Señor. Ayúdanos cada día a ser mejores, Señor, ayúdanos cada día a tener este aprecio por tu palabra y que otros también, al oír esta enseñanza y al oírnos a nosotros cuando prediquemos de tu palabra también tengan este anhelo, este deseo, Señor, este gusto por estudiar, por escudriñar, por profundizar en el estudio de tu palabra, Señor. En esta hora le pedimos, Señor, que a través de este estudio del libro de Job, usted nos enseñe, Señor, lecciones espirituales para nuestra vida, que nosotros podamos aplicarlas y que nosotros también podamos enseñarlas a otros, Señor. Gracias te damos en esta hora y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Comenzamos nuestro estudio del libro de Job. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de su autor. ¿Qué podemos decir del autor del libro de Job? Podemos decir que en el texto, en el mismo libro de Job, no se hace mención alguna a quien pudo haber sido su autor. Muchos consideran o muchos proponen al mismo Job como su posible autor. Sin embargo, tenemos algunos capítulos, por ejemplo, capítulo 1 y parte del capítulo 2, que nos hablan de una situación que ocurre en el cielo y de la cual Job no tiene conocimiento. Entonces vemos que hay partes, por ejemplo, la primera, la introducción al libro, nos habla de algo que Job no tiene conocimiento. Entonces, esta posible autoría por parte del mismo Job, por muchos no es tan considerada, ¿ya? No se considera como muy probable. Pero otros posibles autores y probables autores que han sido propuestos, como Moisés, ha sido muy aceptada.
Si se recuerdan que en el capítulo anterior hablamos hicimos un resumen acerca del libro de Job y mencionamos que una de las particularidades del libro de Job es que se considera como el libro más antiguo de la Biblia o como uno de los más antiguos, ya que en él, por ejemplo, no hay mención acerca de la ley mosaica, no hay mención acerca de la ley de Dios en este libro. Y la época o el ambiente que se nos presenta, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de Job, se nos sitúa en la época de los patriarcas, en la era patriarcal. Y eso lo vimos en los primeros capítulos, desde el capítulo 12 en adelante de Génesis, donde en este periodo se nos sitúan las historias de el padre Abraham, Isaac, Jacob y José. Y en los primeros capítulos de Job se nos menciona una época similar, similar a la época de los patriarcas. Por eso que este libro, si lo vemos la historia o lo contextualizamos en la historia, nosotros tenemos que retroceder, ya que este libro está casi al medio del Antiguo Testamento, tenemos que retroceder en el tiempo y situarlo en la época o en la era de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos consideran o muchos han postulado que quizás Job fue contemporáneo de los patriarcas, quizás pudo haberlos conocido, o quizás su historia sucedió antes de lo que se nos narra acerca de Abraham, Isaac y Jacob, o quizás también posterior a la época de los patriarcas, pero sí está situada en esa época, en esa era. Si fue contemporáneo o no de los patriarcas que nosotros conocemos a través del relato bíblico, eso no tiene mucha importancia, pero sí se nos da a entender que Job vivió en esta época, en esta era, en la era patriarcal. Y por eso es que se le considera a Moisés como el posible escritor y el más probable escritor de este libro, ya que el único que nos habla de este periodo es Moisés en el libro de Génesis. Por lo tanto, Moisés tiene que haber tenido conciencia o conocimiento de esta historia y él también la dejó registrada en este libro que nosotros conocemos como el libro de Job. Una tradición talmúdica sugiere a Moisés como el autor debido a que la tierra de Uz, que se menciona en el capítulo 1, versículo 1, era adyacente a Madián, donde Moisés vivió por 40 años. Recuerden que Moisés estuvo 40 años en Egipto, vivió ahí, hasta que ocurre este episodio donde él termina matando a un soldado egipcio y él huye de Egipto. Y ahí, al huir, él está en el desierto de Madián por 40 años. Y después cuando Dios lo llama, él nuevamente vuelve a Egipto y está 40 años más en el desierto con el pueblo de Israel. Es así como nosotros podemos tener como una cronología ordenada de lo que fue la vida de Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Y durante estos 40 años que él estuvo en Madián, lo más probable que él haya conocido esta historia porque esta tierra de Uz era adyacente a Madián y lo más probable es que él haya tenido acceso a esta historia de Job. Entonces por eso que se le considera a Moisés como el posible autor del libro de Job y se le considera como uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, sino el más antiguo del Antiguo Testamento. ¿Qué más podemos decir acerca de Job? Según Ezequiel 14, versículo 14 y versículo 20, Job es un personaje histórico. Lo que se nos narra en la historia de Job no es ficticio, no es una historia ficticia, sino que se nos presenta como un personaje histórico, un personaje real, un personaje que existió. Así como Daniel, así como Noé, así como Jeremías, es un personaje histórico, ¿ya? Y es de renombre por su paciencia, como lo menciona en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 11. O sea que estas citas nos dan a entender que Job no fue un personaje ficticio, no fue un personaje como de las parábolas de Jesucristo,
ya que él daba a entender mediante estas figuras, figura literaria, como mencionábamos también en el capítulo, en el programa anterior, da ciertos nombres, pero no podemos asegurar que estos personajes, que Jesucristo, por ejemplo, el rico y Lázaro, sean personajes reales, ya que están dentro de una figura literaria o de un recurso literario que él utilizaba como lo eran las parábolas. Pero cuando se nos habla en el libro de Ezequiel y se cita en el libro de Santiago a Job y se dan características de él, esto nos está dando a entender que Job sí fue un personaje, una persona real, y lo que sucede, lo que le sucedió fue real. Los eventos registrados en el libro de Job ocurrieron probablemente en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, como lo mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Varios hechos atestiguan esto. Job es el patriarca de su familia. El capítulo 1, versículo 2 y capítulo 42, versículo 11 nos dan a entender que él ofrecía, por ejemplo, él ofrecía sacrificios por sus hijos. Si estos habían pecado, Job ofrecía sacrificios por ellos para el perdón de sus pecados. Y eso era característico en la era de los patriarcas. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Varios hechos atestiguan esto, como que Job era el patriarca de su familia, él ofrece sacrificio a favor de sus hijos, lo que sugiere que vivió antes que la ley fuera dada. Recuerden que antes de la ley los patriarcas ofrecían o levantaban un altar en cualquier lugar, levantaban un altar y hacían un sacrificio y hacían pacto con Dios. Pero después de la ley de Moisés, después que Dios entregó sus mandamientos, él estableció un sistema de sacrificios de una forma establecida y en un lugar establecido como lo fue el tabernáculo y posteriormente como lo fue el templo. Pero aquí no hay ninguna mención a aquellas ceremonias, a aquellos rituales, a aquellas ordenanzas o leyes, sino que nos habla de ese periodo en el que cualquiera podía levantar un altar y ofrecer sacrificio y también ofrecer sacrificios por sus hijos como sacerdote del hogar. Su riqueza, además, su riqueza se expresa en términos agrícolas. Capítulo 1, versículo 3 nos habla de que Job tenía cantidad de rebaños, ¿cierto? Camellos, asnos, bueyes, ¿cierto? Se nos menciona que su riqueza se medía a través de la cantidad de animales que él tenía. Y eso lo vemos también en las historias de Abraham, de Isaac y Jacob, que veíamos la prosperidad que ellos tenían mediante la cantidad de rebaños, de bueyes, de asnos, de ovejas, de cabritos, todo lo que tenían, la riqueza de ellos era medida gracias a la cantidad de rebaños que ellos tenían y también aquí vemos esa característica en el libro de Job. Cuando se refiere a Job y su riqueza, habla en términos agrícolas. La palabra traducida moneda de plata en el capítulo 42, versículo 11, data del tiempo de Jacob. En Génesis 33 vemos también podríamos decir, ese término de moneda de plata que era utilizada en los tiempos de los patriarcas. Otro punto también que nos hace retroceder en la historia. Recuerden que cuando terminamos con el libro de Esther, ya terminó la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Cronológicamente la historia llega hasta ahí. Pero ahora lo que vamos a hacer es retroceder a cierto contexto, y aquí no estamos ni siquiera retrocediendo ni 100 ni 200 años, sino que estamos retrocediendo a la era de los patriarcas, cuando recién el pueblo de Israel se forma con el llamado de Dios a Abraham. Y también tenemos, por ejemplo, el antiguo título de Dios Todopoderoso, que es usado más de 30 veces aquí en el libro, el Dios Todopoderoso, y que nosotros también lo podemos ver en Génesis capítulo 17, otro título que se le otorga a Dios y que lo vemos en el tiempo, en la era de los patriarcas. Y también es un título o un recurso que es utilizado aquí en el libro de Job. Entonces vemos que estas características nos dan a entender que el periodo en el cual vivió Job era el periodo de la era de los patriarcas o la era patriarcal. La fecha de escritura, ¿cuándo fue escrito? Si consideramos entonces que Moisés fue el escritor de este libro, podríamos darle una fecha aproximada similar a los libros de la ley, más o menos en el 1440, al 1445, o al 1445 al 1405 antes de Cristo. Si fue Moisés quien escribió este libro, lo más probable es que lo escribió simultáneamente, antes quizás o simultáneamente
con los libros de la ley. Entonces, considerando a Moisés como su autor, podríamos dar esta fecha aproximada. ¿Ya? Es una fecha aproximada, considerando a Moisés como su autor. Ahora, si Moisés no fue el autor, ahora no tendríamos ningún punto de referencia para saber cuándo fue escrito este libro. Si no tenemos a un autor identificado en este caso, no podemos decir cuándo fue escrito. Según la tradición judía, Moisés fue el escritor. Y si nosotros nos apegamos a aquello, si queremos, si aceptamos esta postura, podríamos darle aquella fecha del 1440, 1445 al 1405 a.C., o sea, el periodo donde, en el cual Moisés escribió la ley, posiblemente también haya escrito este libro de Job. En cuanto al tema y el propósito, el tema principal del libro de Job es la soberanía de Dios. Ese es el tema principal del libro de Job. O también, si lo miramos si pudiésemos tener dos temas, si lo miramos desde el punto de vista humano, podríamos hablar el sufrimiento del justo. Muchos han planteado el tema de este libro como esto, el sufrimiento del justo. Pero también tenemos desde el punto de vista divino la soberanía de Dios, el sufrimiento del justo y la soberanía de Dios. En este estudio vamos a hablar más acerca de la soberanía de Dios. Vamos a plantear el tema de este libro como la soberanía de Dios. En cuanto a su propósito, el libro de Job hace frente a la cuestión del sufrimiento de las personas justas, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Mientras que el sufrimiento y la angustia de los malvados no ha sido un problema tan grande para la mayoría de las personas, el sufrimiento de las personas que aman y sirven a Dios, el Señor, ya es otro asunto. Es claro que no tenemos mucha complicación en el entender el porqué del sufrimiento de los que son malvados, de los que son perversos, los que hacen lo malo. Nosotros tenemos claro ese concepto de que quien hace algo malo, quien cometa algún pecado, quien cometa algún error, esto trae serias consecuencias, esto trae claramente consecuencias. Y no tenemos mucha complicación en poder entender esto. Ahora, el asunto se pone un poco más complicado cuando es que una persona justa tenga que sufrir. Eso es lo que nos complica a nosotros, y yo creo que no tan solamente a nosotros los cristianos, sino que también a la mayoría de las personas, y ese es un gran argumento que muchos utilizan del por qué, si Dios es un Dios bueno, por qué suceden tantas cosas malas, o por qué le suceden tantas cosas malas a los que son buenos, por qué Dios no hace nada. Y eso es lo que también vamos a ver, lo que se plantea en el libro de Job. Entonces para nosotros es un problema el tratar de entender o tratar de encontrar una explicación al por qué los justos sufren. Ese es el problema que tenemos, la complicación. Si Dios es soberano y amante de su creación, de cada uno de nosotros, ¿por qué permite entonces que los suyos experimenten sufrimiento? Y no cualquier sufrimiento, sino que sufrimientos terribles y que aparentemente son necesarios muchas veces. Entonces, esa es la cuestión, ese es el problema y ese es lo que Job también se pregunta, el por qué. Job dice, ¿por qué? Si yo soy inocente, si yo soy justo. Aunque el libro de Job puede sugerir algunas respuestas a esta cuestión, a este cuestionamiento que nosotros nos hacemos muchas veces, no se da realmente una solución intelectual, sino que se da una solución espiritual. Y esta solución espiritual es la total soberanía de Dios. Por eso que hablamos de la soberanía de Dios como tema principal. Entonces, el libro de Job no trata de dar, su propósito no es tratar de dar una explicación intelectual o racional del por qué el justo debe sufrir o por qué el justo sufre, ¿cierto? Padece sufrimientos, sino la respuesta que nos da el texto es más bien una respuesta espiritual. Y la respuesta tampoco es una respuesta totalmente satisfactoria desde el punto de vista humano, sino que es una respuesta claramente espiritual y que nos lleva a confiar en el Señor y a entender, entre comillas, entender lo que es la soberanía de Dios. Lo que nos lleva es que debemos
aceptar la soberanía de Dios, aceptar los tratos de Dios, aceptar los propósitos y las obras de Dios. Entonces no nos trata de convencer intelectualmente o dar razones intelectuales que nosotros debemos aceptar para comprender el actuar de Dios, sino que nos da a entender que debemos aceptar el actuar de Dios porque Dios es soberano. Cuando Job se encontró con Dios, no demandó respuestas. ¿Por qué? Porque el Señor no le da, como decíamos, respuestas que, que satisfagan la razón o el intelecto de Job, sino que se sometió Job humildemente a Dios soberano, al Dios soberano, reconociendo de una manera renovada la relación del Creador y la criatura. Job descansa en esto, en que él tiene que entender que su relación, que la relación existente entre el Dios creador y la posición del ser creado es totalmente distinta. El hombre no está a la par de Dios, ni siquiera está en la posición de pedirle explicaciones a Dios, sino que él tiene que entender que hay una relación donde él tiene que reconocer que hay un abismo totalmente, un abismo inmenso, gigante entre el creador y la criatura. Y que entre la soberanía de Dios y el intelecto o la capacidad humana, él solamente tiene que aceptar. No es tratar de entender intelectual ni racionalmente la voluntad de Dios, sino que es aceptar la voluntad de Dios, aceptar que Dios es soberano y que Él actúa conforme a sus propósitos, ¿cierto? Conforme a su voluntad y no la nuestra. Entonces, aquí tenemos el tema y el propósito de este libro, del libro de Job. Tenemos versículos claves también de este libro. Tenemos como por ejemplo Job 1, versículo 1, que nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué esto es un versículo clave? Porque nos presenta desde un principio la condición y la posición que Job tenía. Y ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios o la posición en la que Job se encontraba ante Dios, es que este hombre era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre justo, apartado del mal. Era un hombre justificado. Y Dios daba testimonio de que este era un hombre justo. Entonces todos los males que vemos después que Job sufre y que sus amigos comienzan a tratar de razonar, a tratar de filosofar y a tratar de poder entender el porqué del sufrimiento de Job, que muchos lo consideran como un pecador, que Job había cometido un pecado oculto y que por eso estaba sufriendo. Claramente el texto nos comienza diciendo que Job sí realmente era un hombre justo. Y que los sufrimientos que él padece no tienen nada que ver con la justicia ni nada que ver con lo que él haya hecho, sino que está completamente en lo que es la soberanía de Dios. Job capítulo 1, versículo 1 versículo 21 nos dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y este es uno de los versículos que más conocemos o que más citamos de este libro, cuando Job pierde todas sus riquezas, pierde su familia, pierde a sus hijos, pierde todo, él declara esta gran verdad. Aún así, a pesar de perder todas aquellas riquezas, todo lo material y perder también a sus hijos, de tener esta pérdida tan triste, tan grande, aún así él bendice el nombre de Dios. Y declara esta gran realidad, esta sabiduría, como mencionábamos en el principio, nos habla mucho de principios que podemos aplicar a nuestra vida, grandes lecciones aplicables a cada uno de nosotros. Desnudo salimos del vientre, o desnudo salí del vientre de mi madre, dice Job, y desnudo también volveré allá. O sea, volveré a la presencia de Dios. O sea, vengo a esta vida sin nada y nada me voy a llevar. Dios dio, o Jehová dio, y también Jehová quitó, sea el nombre de Dios o de Jehová bendito. Y esto nos enseña a nosotros también, si queremos extraer una lección espiritual en nuestra vida, una lección aplicable a nosotros, es que en todo tiempo, sea en tiempo de
riqueza, de abundancia, de prosperidad, como también de escasez, aún así debemos bendecir y agradar y glorificar el nombre de Dios. Porque nada tenemos y nada somos si no es por su gracia y misericordia. Si algo logramos tener es solamente por la misericordia y por la gracia de Dios, por su voluntad. Pero si no tenemos nada, también debemos glorificar a Dios, porque esto no tiene que ver, no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Entonces Job declara esta gran verdad. También tenemos Job capítulo 2, versículo 10, que nos dice, y él dijo, como suele hablar cualquier, y él dijo, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esto es palabras de Job a su esposa, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces vemos cómo la mujer le dice, aún vas a guardar tu integridad. Después de que Satanás quitó todas las cosas, le quitó todo, lo hirió, le quitó todo, lo hirió con una enfermedad, con lepra, con sarna, que dice la Escritura, vemos que Job no maldijo el nombre de Dios. Y la mujer le dice, ¿aún vas a guardar tu integridad? Dice, maldice el nombre de Dios y muérete. Pero Job le dice, hablas como cualquier mujer fatua, como cualquier mujer torpe, no sé, como cualquier mujer tonta, lo que le dice Job a su esposa. ¿Acaso no recibiremos, si recibimos el bien, acaso no vamos a recibir el mal también? Si recibimos el bien de parte de Dios, ¿no recibiremos el mal? Entonces aquí ni siquiera Job está atribuyendo su desgracia y todo lo que ha perdido al enemigo, a Satanás. Nosotros los lectores sí sabemos, porque ya vimos en la introducción que es Satanás que toca a Job siendo permitido por Dios. Pero aún así él ni siquiera se lo atribuye a Satanás ni al maligno, sino que él dice, ¿acaso no recibiremos, si recibimos el bien de parte de Dios, acaso no vamos a recibir el mal también? Entonces, Job ve todo como el propósito divino, ve todo como la mano de Dios. Entonces eso también nos da a entender un poquito a nosotros y nos hace pensar en que nosotros no debiésemos dar mucha cabida al enemigo, aún en las cosas que nosotros estamos viviendo y que no son favorables a nosotros. Muchas veces nosotros sufrimos pérdida, sufrimos desgracia en nuestra vida y muchas veces nosotros no dudamos en decir que es el enemigo el que nos está probando, que es el enemigo que nos está tentando, que es el enemigo que nos está robando la bendición, como muchas veces decimos. Pero no nos damos cuenta que muchas veces lo que estamos viviendo no es, no es una obra del enemigo, sino que también Dios está trabajando con nuestra vida, Dios está probando nuestra vida. Dios está utilizando muchas veces muchas situaciones adversas que nos ocurren a nosotros para poder también enseñarnos algo. Entonces, Job vemos claramente aquí como él declara que así como él recibe el bien de parte del Señor, eh, él también recibe lo malo que pueda venir a su vida. Recibe también lo adverso. Y Job 42, versículos 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el capítulo 42 ya cuando Job reconoce, confiesa su pecado, confiesa que él hablaba sin conocer a Dios, hablaba de Dios pero no lo conocía, dice, ahora mis ojos te ven, de a oídas te había oído, o sea, te conocía por lo que otros decían, por lo que se me había dicho, pero no conocía verdaderamente a Dios. Entonces vemos cómo Job llega a un nuevo conocimiento de Dios, a un nuevo conocimiento de la naturaleza de Dios. Dios se da a conocer a Job de una forma totalmente distinta. Quizás él había oído y quizás había estudiado, quizás su sabiduría era grande, así como la de sus amigos cuando plantean entre ellos sus discursos, ¿cierto? Sus preguntas, sus respuestas, sus argumentos. Pero conocer a Dios como Job lo conoció verdaderamente. Al final, cuando vemos esta conclusión en el libro de Job,
vemos que Job se da cuenta que ahora realmente conocía a Dios y conocía realmente cómo era Dios y lo que mencionábamos en cuanto al tema y el propósito de este libro. Conocía, ahora realmente conocía el trato de Dios, la voluntad de Dios y descansaba en la soberanía de Dios. Sí, sin entender racionalmente o intelectualmente, como mencionábamos, sin entender intelectualmente, sin recibir las respuestas que quizá él quería, las preguntas, perdón, que él se hacía sin recibir esa respuesta a sus preguntas, aún así él tiene un conocimiento nuevo de quién era Dios, su creador, y tiene esa conciencia de Dios como el creador y su posición como creación y como criatura de Dios. Entonces ya hemos avanzado ya en nuestra introducción al libro de Job y ahora vamos a ver el bosquejo. Ya hemos hecho una introducción bastante extensa y ahora estamos en la mitad de nuestro estudio y vamos a hablar acerca del libro parte por parte. Vamos a bosquejar nuestro libro, lo vamos a dividir en 4 partes. Así que tome nota y la primera parte es el capítulo 1 y capítulo 2. Desde el capítulo 1 y 2 vemos el ataque de Satanás a Job. Primera parte, el ataque de Satanás a Job, capítulo 1, capítulo 2. Desde el parte del capítulo 2, finales del capítulo 2 al capítulo 31, vemos a Job y sus amigos. Job y sus amigos, capítulo 2 al capítulo 31. La tercera parte, desde el capítulo 32 al capítulo 37, nosotros nos encontramos con Eliú y su mensaje. Tercera parte, Eliú y su mensaje, desde el capítulo 32 al capítulo 37. Y finalmente, la cuarta parte, desde el capítulo 38 al capítulo 42, vemos la respuesta de Dios a Jacob. Como cuarta parte, la respuesta de Dios a Jacob, desde el capítulo 38 al capítulo 42. Es así como nosotros bosquejamos entonces nuestro libro, el libro de Job. Y comenzamos entonces, capítulo 1 y capítulo 2 nos habla acerca del ataque de Satanás a Job. En el dramático poema de Job comienza con un prólogo, con una introducción que da el escenario para el principal diálogo del libro. El prólogo es el testimonio de Dios. ¿Se recuerdan cuando vimos el versículo 1 del capítulo 1? Donde se da a entender la justicia, la rectitud de este hombre, de Job, que es testimoniada por Dios mismo. ¿Ya? Da testimonio de que era un hombre justo, recto, y el versículo 3 nos dice que también Job era un hombre sumamente rico. Así comienza el libro de Job. Después de dar esta introducción, este prólogo acerca de la persona de Job, el escenario cambia totalmente y nos vamos a la presencia de Dios. El texto nos presenta que en un día determinado se reunieron los hijos de Dios y dentro de los hijos de Dios, hablando de seres angelicales, se presenta también Satanás. Se presenta Satanás en la presencia de Dios. Entonces eso nos da a entender claramente que Satanás, el diablo, el acusador, también se presenta ante Dios. ¿Para qué? Para acusar, para denunciar a los creyentes. Podríamos hablar ahora ya en términos actuales. Vemos aquí este episodio donde Satanás se presenta ante la presencia de Dios y dialoga con Dios. Y ahí vemos esa característica podemos decir, del ministerio de Satanás, de la obra de Satanás, que Él es el acusador, Él nos acusa, Él nos denuncia, Él lo que trata de hacer es de poder buscar aquellas cosas, ver o hacer o demostrar, tratar de mostrarle a Dios lo que nosotros cometemos, los pecados que cometemos, los errores que podemos cometer o la vida que nosotros llevamos, presentarla ante Dios para presentarnos como hombres pecadores, obviamente, ¿cierto? Como hombres que no hacemos la voluntad de Dios y eso lo ocupa Satanás para poder acusarnos ante Dios.
Y aquí lo vemos claramente cómo Satanás se presenta y acusa a Job. Él comienza hablándole al Señor, o sea, Dios habla, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job como él no hay ningún otro? Pero Satanás comienza a poner en duda. Obviamente no va a atentar a Dios, pero sí comienza a decirle al Señor, pero Job no te sirve o no te ama de balde, sino que él es recto, él es justo, él es fiel contigo. ¿Por qué? Porque tú le tienes en riqueza, porque tú lo has prosperado, porque tú lo tienes sano, porque tú lo has bendecido. Entonces Satanás comienza a, a, a decirle al Señor, a declarar al Señor que Job no era piadoso, que no era justo, sino que era como cualquier otro más de los impíos que vivían en aquel entonces, y que solamente Job adoraba y era fiel al Señor por todo lo que el Señor le daba. Pero si el Señor le quitaba todas aquellas cosas, Satanás le dice, ahí vas a darte cuenta de que Job también va a blasfemar tu nombre, se va a apartar y no va a ser justo, no va a ser recto, ni va a ser fiel. Entonces, vemos cómo Satanás tiene este ministerio, esta labor de ser el acusador, de ser el acusador. Y esa es la obra de Satanás hasta el día de hoy. Pero nosotros tenemos, claramente la palabra de Dios nos dice que tenemos un intercesor, alguien que intercede por cada uno de nosotros. Satanás, el diablo y su reino está vencido, pero aún así él utiliza sus artimañas, aún así él está trabajando cada día está queriendo hacer caer a sus escogidos y está tratando de poder acusarnos con Dios de los pecados y de los errores que nosotros cometemos y de poder también, quizás como a Job, tratar de que Dios le permita poder hacernos caer también a nosotros. Esto de Job, esto de la historia de Job y estos primeros versículos, estos primeros 2 capítulos, nos hablan bastante acerca del ministerio de Satanás. Y nos hace pensar muchas veces en cómo Satanás actúa hoy en día, cuáles son las estrategias de Satanás. Pero más que eso, también el libro nos enseña lo que más nos presenta y lo que se propone el escritor, el autor de este libro, al hablar de todo esto, es obviamente presentarnos la soberanía y la grandeza de Dios. Así que pasa esto, Dios le hace observar a Satanás la genuina justicia de Job, pero Satanás declara que Job solo le sirve por conveniencia, por sacar provecho de lo que Dios le puede entregar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios permite entonces a Satanás que ataque a Job, a fin de poner en evidencia la falsedad del pensamiento de Satanás. O sea, Dios permite a Satanás atacar la vida de Job, pero sabiendo que él se iba a encontrar con que su acusación no tenía ningún fundamento, que realmente Job era justo, porque ya Dios había dado ese veredicto de que Job realmente era un hombre justo. Y en una serie de 4 ataques catastróficos, eventos de la naturaleza, Job, ¿qué es lo que pasa? Pierde todas sus riquezas, pierde todos sus bienes, pierde a sus hijos, lo pierde todo. Lo pierde todo en un solo día. Entonces vemos cómo Satanás, por permiso de Dios, ataca a Job. A pesar de estos terribles acontecimientos, Job, con el corazón roto, sigue adorando al Señor. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios o el nombre de Jehová bendito. Satanás arrebata entonces a Job su salud, infligiéndole una terrible enfermedad, una sarna, una lepra que cubre su cuerpo. En medio de todo esto, Job permaneció fiel al Señor. La mujer, ¿qué le dice? La mujer de Job, como lo vimos, maldice, ¿vas a guardar tu integridad aún? ¿Aún quieres seguir siendo justo? ¿Aún crees ser inocente? ¿Aún sigues siendo el hombre perfecto, intachable y que no vas a renegar contra Dios? ¿Que no vas a blasfemar el nombre de Dios por todo lo que te está pasando? Dios está permitiendo
Dios está permitiendo todo esto y tú no vas a hacer nada, no vas a renegar contra Dios. Le dice, blasfema el nombre de Dios, maldice el nombre de Dios y muérete. Entonces, aún así, a pesar de que su esposa le está pidiendo aquello, él censura a su esposa, le dice como las mujeres fatuas, estás hablando como cualquier como cualquier otra mujer. ¿Acaso no conoces a este Dios? Y Job le dice, ¿acaso si recibimos el bien de parte de Dios, que lo recibimos gozoso? Yo estoy parafraseando lo que Job dice. Estamos gozosos cuando Dios nos bendice, cuando viene el bien, cuando todo nos sale bien, cuando todo está bien, estamos bien, ¿cierto? Estamos gozosos, estamos tranquilos, estamos alegres, felices. Pero Job también dice, ¿acaso no recibiremos también el mal? Entonces, eso nos da a entender cuando Pablo nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Y todas las cosas se refieren a las cosas buenas y también cuando vienen las cosas malas. Porque si amamos a Dios, entendemos que en esta vida tenemos que vivir cosas buenas, que obviamente son de bendición para nuestra vida, pero también tenemos que vivir cosas que no son tan buenas para nosotros. Y aún así tenemos que aceptar que tenemos que pasar por momentos difíciles. Entonces Job, a pesar de todo lo que vivió, de tenerlo todo a no tener nada, de perder sus riquezas, sus bienes, su familia, sus hijos, y de estar enfermo, aún así él no se apartó de Dios. Aún así su boca no dejó de bendecir y alabar el nombre de Dios. Desde el capítulo 2 al capítulo 31 vemos a Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres amigos que comienzan a consolar, ese era el propósito de estos amigos. Cuando ellos los visitan, están un par de días en silencio al ver el sufrimiento de Jonatán. Esta sabiduría que ellos hablan, que ellos pronuncian. Vemos claramente que no hay ninguna mención, como mencionábamos, ¿cierto? Anteriormente, no hay ninguna mención a la ley de Moisés. Por eso que hablamos que este libro es anterior a los escritos, anterior al periodo de la ley mosaica. Y en ninguno de estos argumentos que ellos presentan está presente la ley de Moisés. Entonces, estos consejos, estas lecciones, esta sabiduría que ellos imparten, que ellos manifiestan en cuanto a la condición de Job, es basada en el conocimiento de aquel entonces. Entonces comienzan a filosofar y cada uno de estos, Elifaz, Bildad y Zofar, comienzan a entregar sus discursos, ¿cierto? A reflexionar. Y Job también se defiende. Hay un argumento de sus amigos y una respuesta de Job. Y en todos estos argumentos, que son muchos, que son varios discursos entre sus amigos y Job, que como les decía, la intención era consolarlos, pero finalmente Job les declara que en vez de ser consolados por él, lo que traían a él era más escarnio, más dolor, más sufrimiento y más duda del por qué él estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, por qué le estaba pasando aquello si Job se consideraba inocente. Job abogaba por su inocencia, por su justicia. Y la conclusión de estos tres amigos era que Job había pecado, que es imposible. Ellos decían, vas a desechar, Job, la sabiduría, el conocimiento de años de sabiduría, años de conocimiento, años de, de experiencia, al decir que tú eres inocente, porque ¿cuál era la conclusión de ellos? Era que Job era pecador, que había cometido algún pecado, que si bien no era sabido por los demás, quizás había un pecado oculto en su vida que estaba provocando el castigo de parte de Dios. Entonces, estos tres amigos concluyen en que Job había pecado, pero Job se defendía. Job defendía su causa. Él defendía que él era justo.
que él no era pecador. Y comienzan a presentar estos argumentos y estos hombres también abogan como si ellos fuesen los abogados de Dios y comienzan a recitar estos discursos donde se habla de la naturaleza de Dios, comienzan a hablar acerca de Dios, de sus propósitos, de sus obras, de su naturaleza. Vemos que hay gran conocimiento en estos hombres, pero a la verdad, las interrogantes que Job tenía, lo único que ellos hacen es, entre comillas, defender el honor de Dios. Entonces vemos que desde el capítulo 2 al capítulo 31 vemos todo esto. La mayoría del libro se centra en estos discursos de sus amigos. 3 de los amigos de Job oyeron de su desgracia y fueron a verlo, ¿cierto? La mayor parte del libro trata de su discurso acerca de los sufrimientos de Job. En 3 ciclos de discursos, los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, discurrieron o reflexionaron acerca de la condición de Job y a menudo debatieron con Job la razón de sus aflicciones. Y estos amigos no condenaban, sino que querían hacer entrar en razón a Job, porque ellos decían, ¿cómo tú puedes discutir o cómo puedes tú pensar que eres más sabio que Dios o cómo puedes pensar que tú eres más justo que Dios? Porque Job se hace esas preguntas, que Dios incluso es injusto con él, que la causa que está defendiendo Job era la justa, que él era inocente, pero pareciera que Dios estaba actuando de forma inconsecuente con su misma naturaleza. Job está llegando a declarar que Dios no es justo. Y sus amigos lo censuran porque claramente ellos ven que la argumentación de Job, el pensar, al reflexionar de Job lo estaba llevando a conclusiones que iban en contra de Dios. Entonces los amigos se enojan, se enfurecen con Job y quieren hacerlo entrar en razón. Pero ninguno de ellos lo lleva a la claridad en cuanto al por qué. Si se recuerdan, el propósito no es dar una respuesta intelectual en cuanto al sufrimiento de los justos. Y los amigos fallaron en poder darle una respuesta y un consuelo a Job del por qué él estaba viviendo aquella situación. Entonces, la única razón para sus amigos del por qué Job estaba siendo afligido era que él había pecado, que él realmente era un pecador. Entonces, estos amigos se enojan con Job, y también Job cae en este juego de llegar a conclusiones en donde él habla en contra de la rectitud y de la justicia de Dios. Aunque es mucho lo que dijeron estos 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, su argumento básico se puede expresar con pocas palabras. Vieron estos acontecimientos en la vida de Job como algo fuera del ordinario. Era la mano de Dios. Y la única respuesta era que Job era pecador, porque para ellos era imposible que un hombre justo fuese castigado, sufriera. Lo normal era que el hombre malvado, su recompensa fuera el castigo, y que el hombre justo, el hombre bueno, su recompensa fuera la bendición, la prosperidad. Pero Job también, en estos contraargumentos que le da, la respuesta que él le da cuando estos hombres le daban a entender que él era pecador, él también da a entender que él ha visto a hombres perversos, a hombres pecadores, a hombres injustos prosperar. Y allí es donde dice que Dios parece que se complace en bendecir a los injustos y castigar a los justos. Entonces comienza a reflexionar Job y comienza a llegar a estas conclusiones en donde él pone en duda la justicia de Dios. Donde él dice, ¿por qué se complace Dios en bendecirlo a ellos y se complace en castigar al justo? Estos amigos razonaron que
razonaron que las personas verdaderamente justas no son castigadas por Dios, mientras que los malvados sufren castigo. Esa era la conclusión de ellos. Por ello, debido a que Dios estaba evidentemente castigando a Job, no podía ser verdaderamente justo, sino que debía haber sido culpable de pecar secretamente. O sea, los juicios que estaban cayendo los castigos que estaba viviendo y los sufrimientos que estaba viviendo Job, claramente para ellos eran evidencia de que Job había pecado. Quizás ellos no lo sabían, quizás ellos no lo habían visto, el pecado que había cometido, pero sí había un pecado oculto que Job había cometido y que esa era la razón del por qué él estaba sufriendo. Suponiendo que Job era culpable, le exhortaron a confesar su pecado para que fuese así restaurado por Dios. Y ellos le daban a entender, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu condición, porque Dios también es justo para levantar a aquellos que se han arrepentido y los prospera y los bendice. Entonces, Job, podemos decir, en su terquedad, él seguía abogando por su inocencia. Claramente él era inocente, pero estos argumentos que él presenta comienzan a causar en él o podemos ver en él que llega a conclusiones. El tratar de abogar por su inocencia lo lleva a concluir que Dios es injusto y lo lleva a pensar que él puede justificarse ante Dios, que puede justificarse ante Dios y que él puede estar a la par con Dios. Él no entiende la posición en la que él se encuentra como criatura de Dios. Job le contestó a estos tres amigos manteniendo su inocencia y reprendiéndolos por no darles respuesta ni consuelo. Él les dice, ustedes no han dado consuelo a mi vida. Ustedes no me han consolado. Ustedes que son mis amigos no me han dado consuelo. Y en eso se transformaron los amigos de Job, en más que un consuelo, en alguien que cada vez lo condenaban más. Y eso también nos hace pensar a nosotros que cuando muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, estamos viviendo momentos difíciles, pruebas en nuestra vida, lo que nosotros queremos es que alguien nos pueda consolar, que alguien nos pueda apoyar, encontrar consuelo, encontrar apoyo. Obviamente sabemos que nuestra ayuda, nuestra protección, nuestro auxilio proviene de parte del Señor, pero también muchas veces queremos sentir el apoyo de nuestros hermanos, sentir el apoyo de alguien más y que nos consuele a través de la palabra, que nos dé una palabra de aliento basado en la palabra del Señor. Pero ¿qué encontramos muchas veces? Encontramos muchas veces razonamientos que en vez de consolarnos, nos dejan peor. Y muchas veces en vez de encontrar un apoyo, encontramos en nuestros hermanos, en aquellos que queremos encontrar apoyo, encontramos quizás hasta acusaciones. Encontramos acusaciones en contra de nosotros y en vez de consolarnos, muchas veces nos recalcan, nos enrostran que la condición que estamos viviendo, la condición o lo que estamos viviendo es por causa de nuestros pecados, es por causa de nuestra desobediencia, es por causa de esto otro, es por causa quizás de un pecado oculto. Entonces muchas veces quienes nos rodean se convierten en estos amigos de Job, de Bildad, de Elifaz, de Sofar. Y quizás hasta nosotros mismos nos convertimos en esa especie de amigo que en vez de consolar, en vez de dar una palabra de aliento, en vez de entregar un mensaje de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, lo único que hacemos es criticar, apuntar, juzgar de cosas que realmente no tenemos certeza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros en quién también nosotros confiamos y también tener mucho cuidado de nosotros no cometer aquellos errores de criticar, de apuntar con el dedo y de poder declarar de parte del Señor muchas veces, siendo nosotros que no tenemos certeza y decir de parte del Señor que tal persona, que tal hermano que está viviendo ciertas situaciones porque se lo merece. Así que tenemos que tener mucho cuidado. La tercera parte
de este libro, que comprende el capítulo 32 al 37, nos habla de Eliú y su mensaje. Aparte de estos tres amigos de Job, y con estos amigos, ¿para qué tener enemigos? Aparte de él, hay otro hombre más joven. Hay un joven llamado Eliú, que también comienza a hablar a Job. Este apareció y expuso sus observaciones acerca de la situación de Job y acerca de los razonamientos de los tres amigos. Eliú se acercó más a la verdad que los otros, reprendió a Job por justificarse delante de Dios. Lo reprendió. Y reprendió también a los amigos de Job por mucho hablar, pero sin expresar sabiduría. O sea, ¿se recuerdan? Tenemos desde el capítulo 3 al capítulo 31, desde el capítulo 2, perdón, al capítulo 31 tenemos los discursos, los consejos, los argumentos que le dan estos amigos a Job para hacerlo entrar en razón, pero ninguno de ellos le dio la solución y ninguno de ellos pudo darle consuelo, ni pudo darle respuestas, ni pudo hacer entrar en razón a Job para que no, para que no siguiera dando estos argumentos inútiles que Job presenta. Y por eso que este joven Eliú reprende a Job porque Job trataba de justificarse y también de todo este discurso que estos amigos le entregaron, pero que no les dio ninguna respuesta. Mucha sabiduría, mucho conocimiento tenían, pero aún así no pudieron ser de consuelo ni poder dar una respuesta clara a Job. Eliú expuso que el sufrimiento puede ser para instrucción más que para castigo. Y aquí podemos decir que Eliú en parte se acercó un poco a, a, a dar una mejor respuesta a Job. ¿Ya? Habló más cerca de la verdad, o sea, estuvo más cerca de entregar un mensaje consolador, un mensaje que a Job le hiciera sentido del por qué él estaba viviendo esas situaciones. Entonces esto es muy importante, que luego expone esta gran verdad, que el sufrimiento no era en parte en su totalidad como castigo de parte de Dios, sino que también como una instrucción de parte de Dios. Lo que hace Eliú es ver la parte positiva de lo que está viviendo Job y no lo negativo. Entonces eso también nos da a entender a nosotros que muchas veces tratamos de ver el porqué de nuestro sufrimiento y lo malo que esto causa en nosotros, de las consecuencias o de lo adverso que cierta situación en nuestra vida pueda provocar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que parte de ese sufrimiento, de esa adversidad que estamos viviendo, también es parte del proceso que Dios dispone a cada uno de nosotros para que nosotros podamos crecer, para que podamos ser instruidos por Él. La instrucción muchas veces trae corrección a través del castigo. Entonces nos da a entender, Eliú, y a Job le da a entender, y a nosotros obviamente como lectores nos da a entender que el castigo, muchas veces el sufrimiento es como parte de la instrucción de Dios. Y Eliú le da a entender a Job que descanse también en esta verdad, que ese sufrimiento que él está viviendo es parte de la instrucción que Dios le quiere entregar. Entonces, Eliú vemos que es como un poquito más razonable que los demás amigos de Job. Y finalmente, después del mensaje de Eliú, ya del capítulo 32 al capítulo 37, que son discursos que Eliú declara a Job, vemos que desde el capítulo 38 al capítulo 42 vemos la respuesta de Dios. Aquí Dios interviene. Luego Dios quebró el silencio del cielo y se reveló a Job por medio de dos magníficos discursos. Nuevamente otros discursos. Ya tenemos los discursos de Job, los discursos de los amigos de Job, el discurso de Eliú y ahora el discurso de Dios. Job aprendió rápidamente cuán grande es Dios y cuán insignificante era él. La respuesta de Job fue someterse y rendirse. Dios no le explica a Job por qué ha sufrido.
Dios solo quería que Job confiase en él y que se inclinase delante de él. Y esto es importante. Dios comienza a hacerle una serie de preguntas a, a Job. Comienza a hacerle una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite a los mares? ¿Acaso tú sabes, tú conoces los tiempos? ¿Acaso tú conoces o sabes cómo se forma la lluvia, el granizo, la nieve? Y habla también de estos monstruos, estas bestias que encontramos en el Antiguo Testamento como Behemoth, que muchos dicen que es un hipopótamo, otros dicen que es un dinosaurio por las características que se da. ¿Acaso tú puedes domar a este gran animal, al Behemoth? ¿Acaso tú puedes dominar al gran Leviatán? Entonces, Jehová comienza a hacerle estas preguntas a Job para darle a entender que él es tan insignificante que la posición de él no es a la par con Dios. Que en su argumento de que él era inocente, que él era justo, Job decía, si yo pudiera presentarme ante Dios y pudiera justificar o pudiera abogar por mi causa, yo ganaría. Eso es lo que estaba diciendo Job, yo lograría defender mi causa y Dios me hallaría inocente. Habría favor ante mi causa. Entonces, Dios le da a entender, Dios nunca le dijo que Job era culpable, nunca le dijo a Job que era injusto ni nada, pero aún así le da a entender la condición de Job como criatura y la grandeza de Dios, su soberanía. Job no tenía idea de esas cosas. Job no tenía idea o Job no iba jamás a dimensionar la grandeza, el poder de Dios, la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de la tierra, del cielo, de la tierra, de las estaciones del año, de todo, del viento, de la tempestad. Dios tiene el control de todas las cosas, de los animales, de los seres vivos. Dios tiene todo bajo su control y Él tiene potestad sobre todas aquellas cosas, es soberano por sobre todas las cosas. Entonces Dios le da a entender la insignificancia de Job, la grandeza de Dios y la posición tan insignificante que Job tiene ante Dios. Lo único que Dios quería no era darle razones del por qué él estaba sufriendo, sino que que Job pudiera reconocer la grandeza de Dios, su posición frente a Dios. Y eso es muy importante hoy en día, que nosotros tengamos también una concepción clara de quiénes somos nosotros frente a Dios, que aquí nosotros no estamos a la par con Dios, sino que tenemos que tener claro que nosotros tenemos una posición y nosotros somos creación de Dios, servidores del Señor, y que tenemos que confiar en sus propósitos, descansar en su voluntad, en su soberanía. ¿Por qué? Porque hay cosas que no vamos a tener explicación alguna del por qué suceden tales cosas. Pero sí tenemos que tener claro cuál es la grandeza y el poder de Dios, y tenemos que tener claro que Dios es soberano y Él actúa conforme a sus propósitos. Y si confiamos que Dios es santo, es justo, es recto, tenemos que confiar en sus propósitos, aun cuando a nuestro intelecto le sea totalmente difícil de comprender. En la conclusión de ese drama, Dios reprende severamente a los tres amigos de Job por haberle presentado falsamente, algo que nosotros debemos tener cuidado de no hacer. Ellos declararon una sentencia sobre Job al declarar que él era un pecador y que necesitaba arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios estaba derramando sus castigos sobre él porque él había pecado. Pero eso no era cierto. Y muchas veces nosotros cometemos lo mismo, como mencionábamos anteriormente. Nosotros somos jueces y decir de parte del Señor que esto está sucediendo por un juicio de Dios, que esto está sucediendo porque este hombre, esta mujer cometió un pecado, cometió un error y su condición es consecuente a lo que ha cometido. Pero muchas veces nosotros no tenemos idea, muchas veces no sabemos si es el trato de Dios. Y también nosotros muchas veces atribuimos a Satanás el enemigo.
Y quizás no es el enemigo, sino que es directamente Dios que está tratando con la vida de aquella persona. Está en un proceso con esa persona. ¿Cuántas veces las mismas enfermedades por las cuales nosotros oramos por nuestros hermanos para que Dios tenga misericordia, para que todo salga bien, para que esta persona se sane? Muchas veces nosotros queremos que la persona se sane, que la persona salga del problema, que nosotros muchas veces cuando nos suceda a nosotros queremos salir del problema, queremos evitar los problemas, queremos evitar el sufrimiento. Pero no nos damos cuenta muchas veces que es eso que estamos viviendo es parte del proceso de Dios. Y cuando nosotros oramos en otra dirección, tratando de evitar todo aquello, estamos tratando de evitar el proceso de Dios. Y ese proceso de Dios quizás va a hacer que nosotros conozcamos a Dios verdaderamente, maduremos nuestra fe, que maduremos espiritualmente y que podamos decir como Job dijo al final, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora realmente te conozco. ¿Pero por qué? Porque pasé por este proceso. Ahora, hay cosas que nosotros no vamos a explicarnos. Job nunca se le dio a entender, nosotros lo sabemos porque está escrito, porque lo vimos en los primeros capítulos. Hubo una reunión en el cielo, en la presencia de Dios, donde Dios permitió a Satanás que tocara a Job. Vemos que Satanás es un simple instrumento que aún así está al servicio de Dios. A pesar de que Satanás se ha revelado, a pesar de que Satanás está en contra de los propósitos de Dios, aún así Satanás es instrumento de Dios. Dios lo utiliza. ¿Por qué? Porque Satanás es una criatura más. Y los propósitos de Dios son eternos, son perfectos. Y aún así, Dios utiliza muchas veces a Satanás o permite a Satanás para obrar en ciertas situaciones. Nosotros no lo sabemos, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones similares a la de Job. Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Dios muchas veces permite ciertas situaciones, permite que Satanás toque nuestra vida o áreas de nuestra vida o permite que suceda que sucedan ciertas situaciones en nuestra vida. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es quien permite. Ahora nosotros no lo sabemos. Ahora nosotros no sabemos si Dios le permitió a Satanás que él actuara en mi vida para que sucedieran tales cosas, o quizás todo lo que pasó fue directamente por el trato de Dios, o fue permitido por Dios el que Satanás tocara mi vida. No lo sé, no lo sabemos. Pero sí tenemos que tener esta convicción que en sufrimiento o en alegría, el nombre de Dios tiene que ser bendito. En lo bueno y en lo malo, Dios tiene que ser glorificado. En tiempos de riqueza, en tiempos de escasez, debemos servir y confiar completamente en el Señor. Cuando lo entendamos o no lo entendamos, aún así debemos glorificar al nombre de Dios, debemos confiar en Él. La historia acaba con la restauración de Job a la salud, la restauración de Dios de su salud, de sus riquezas, de su familia. Él recibió riquezas mayores de las que había tenido originalmente y también fue bendecido con nuevos hijos. Entonces, ¿Dios le dio una respuesta del porqué de su sufrimiento, del porqué de su dolor? No. Pero Dios bendijo su fidelidad. Dios aún así le restauró todo lo que Satanás había quitado de Job, con el permiso de Dios. Entonces, cuando se trata de los propósitos de Dios, aunque el enemigo quiera tener parte en nuestra vida, queriendo atacarnos, queriendo vencernos, pero si se trata del propósito de Dios, si dentro del propósito de Dios está que es permitido que el enemigo nos toque, nosotros debemos permanecer fiel, aunque nosotros no tengamos idea de eso. Hay cosas que nosotros no vamos a tener explicación, hay cosas que suceden en la esfera espiritual que nosotros no entendemos, pero aún así debemos tener convicciones claras en nuestra vida. Nuestra fe tiene que estar solidificada o fundamentada en Jesucristo, en su palabra.
¿Qué lecciones, ahora para finalizar este estudio, qué lecciones espirituales podemos extraer de esto? Hay asuntos que se están llevando a cabo en el cielo con Dios, acerca de los cuales los creyentes no tienen ni idea, sin embargo afecta la vida de ellos. Hay cosas que nosotros no tenemos idea, como mencionábamos, lo que sucede en las esferas espirituales, pero muchas de ellas nos afectan para bien o para mal. Y esas cosas que suceden, esas situaciones que se desenvuelven en la esfera espiritual, nosotros no podemos manejarlas muchas veces. De hecho, no podemos manejarlas, no podemos tener el control de estas cosas. Pero ¿quién tiene el control? Claramente Dios tiene el control de todas aquellas cosas. Y si confiamos en Dios, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Resultarán en un bien mayor, aunque sean buenas, aunque sean malas. Aunque vivamos consecuencias buenas o malas de nuestro actuar o de cosas que suceden a nuestro alrededor que nosotros no tenemos idea, aún así tenemos que confiar en el Señor, amar al Señor, glorificar al Señor, confiar plenamente en Dios. Aún el mejor esfuerzo por explicar los problemas de la vida puede ser inútil. Los amigos Elifaz, Bildad y Sofar, Eliú, trataron de dar una explicación al sufrimiento de Job, trataron de dar una explicación más o menos coherente de lo que Job estaba viviendo, pero aún así no tuvieron respuesta. Ellos concluyeron que Job estaba en pecado, pero aún así no era la respuesta. Hay cosas que nosotros, por más que nos tratemos de explicar, por más que tratemos de darle vuelta una y otra vez, no vamos a tener la explicación, no vamos a tener la solución. No vamos a poder dar una respuesta satisfactoria a nuestro intelecto o a nuestro espíritu para poder tener paz. Pero ¿cómo nosotros podemos descansar? ¿Cómo nosotros podemos aliviarnos de todas estas inquietudes, de todas estas dudas, de toda esta incertidumbre que muchas veces nosotros podemos vivir en nuestra vida? Es confiando en el Señor. Es entregando nuestras cargas al Señor, entregando nuestra vida, entregando todo aquello que inquieta nuestro ser, que inquieta nuestra mente. Hay muchos cristianos, hay muchos de nosotros que muchas veces, más que la emoción, bueno, no debiese ser así el Evangelio por simples emociones, pero muchas veces eh, tratamos de razonar nuestra fe, muchas veces. Y eso es bueno, razonar la fe, la razón está al servicio de la fe. Pero hay cosas que escapan de la razón. Y es allí donde el Señor prueba nuestra fe. Si realmente confiamos en Él a pesar de que no entendemos, a pesar de que no vemos, a pesar de que no entendemos, no tenemos claridad en las cosas. Abraham, yo creo que no entendía el por qué, si Dios le había entregado un hijo en su vejez, ¿por qué ahora se lo está pidiendo en sacrificio? Yo creo que él claramente tuvo algún conflicto en su mente, en su corazón. Él no entendía, no podía razonar o no hacía no unía esa santidad de Dios, ese amor de Dios, esa rectitud de Dios o, o esa perfección de Dios con lo que le estaba pidiendo, de sacrificar a su hijo, a su único hijo. Entonces quizás para Abraham hubo alguna confusión en su mente, pero aún así él aceptó la voluntad de Dios. Para Jesucristo, que estaba allí antes en Getsemaní orando y pidiendo al Señor, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Para Jesucristo había sus emociones en aquel momento, su corazón, su espíritu estaba afligido porque si era posible, él no quería morir, porque obviamente iba a sufrir, pero era la voluntad del Padre y él aceptaba la voluntad de Dios, porque él siendo sin pecado tenía que morir como un pecador. Totalmente una contradicción, pero aún así él acepta
la voluntad de Dios, la voluntad de su padre. Abraham acepta la voluntad de Dios a pesar de que era incoherente quizás para él, de cómo este Dios poderoso, este Dios justo, que me dio una promesa y me entregó un hijo, cumplió su promesa, ahora me la está pidiendo en sacrificio. Totalmente contradictorio a la mente, a la razón. Pero Dios nos enseña que tenemos que confiar en Él. El pueblo de Dios sufre. Cosas malas suceden todo el tiempo a buenas personas. Por esta razón, uno no puede juzgar la espiritualidad de una persona por sus circunstancias dolorosas o por sus éxitos. Yo no puedo juzgar categóricamente o estar 100% seguro de que la bendición o la prosperidad de mi hermano es por la bendición de Dios porque se lo merece, o que su enfermedad o su sufrimiento es porque también se lo merece a causa de sus equivocaciones. Quizás yo pueda reflexionar, quizás yo pueda acompañar a mi hermano y tratar de a través de la palabra de Dios hacerle ver quizás que está en error, o quizás que Dios lo ha bendecido, Dios él está siendo prosperado porque él ha hecho la voluntad de Dios. Quizás puedo llegar a esas conclusiones, pero de juzgar categóricamente, sin tener conocimiento, sin tener certeza de lo que está viviendo mi hermano, mi hermana o cualquier persona, sin tener ese conocimiento, yo no puedo hacerlo, porque yo estaría cayendo en el mismo error de los amigos de Job, que condenaban a Job por un pecado que él había cometido, y sin embargo Job no había cometido algún pecado, no había sido, él era justo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros de juzgar a nuestro hermano. Quizás el sufrimiento que está viviendo es por un trato de Dios. Y ese hermano está aceptando como Job, que ha aceptado lo bueno, pero también ha sabido aceptar lo malo en su vida, su sufrimiento, su dolor. Aunque Dios parece estar lejos, la perseverancia en la fe es una virtud sumamente noble debido a que Dios es bueno y uno puede dejar con seguridad su vida en manos de Él. Aunque Dios parece estar lejano, que no lleguemos a las conclusiones que llegó a Job, que Job llegaba a las conclusiones finalmente, al no tener respuesta ni por sus amigos ni por parte de Dios, él decía, parece que Dios se goza en bendecir a los injustos y castiga a los justos, a los nobles. Job llegaba a concluir que Dios era injusto. ¿Por qué? Porque no encontraba respuesta, porque no encontraba una claridad en todo lo que él estaba viviendo. Entonces muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con que Dios pareciera estar lejano, como los salmistas, como el rey David, que muchas veces él hablaba y clamaba a Dios: ¿hasta cuándo mis angustiadores se reirán de mí? ¿Hasta cuándo mis perseguidores? ¿Hasta cuándo no veré tu rostro, Señor? ¿Hasta cuándo seguiré en esta condición? ¿Hasta cuándo? Pareciera que Dios está lejos. Pero aún así, cuando nosotros pensamos que Dios está lejos, mayormente en ese momento debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos seguir confiando, debemos seguir creyendo en Él, que nuestra fe no decaiga, sino que crezca en ese momento. El creyente en medio del sufrimiento no debe abandonar a Dios, sino acercarse a Él, de tal manera que a partir de la comunión puede venir el consuelo, sin la explicación. Y eso es importante. Como decíamos, no vamos a encontrar explicación en muchas cosas del por qué suceden tales cosas, de por qué suceden por qué vivimos tales acontecimientos en nuestra vida. Pero lo importante es que podamos tener consuelo en el Señor, que el Señor sea suficiente para nuestra vida, que Él sea suficiente para nosotros, que lo que realmente necesitamos no es entender ni comprender todas las cosas, sino que necesitamos comprender que Dios es el Dios, que Dios es el Dios creador y todopoderoso, que Él es el soberano y que Él tiene el control de todas las cosas y que lo que hace Él es perfecto. En eso debo descansar, en eso debo encontrar consuelo. Que lo que Él nos da, que lo que Él nos enseña, que lo que Él nos habla es suficiente, es consuelo, es alivio, es refrigerio para nuestra alma, para nuestro corazón. Si el Señor nos respondiera todas las cosas que nosotros quisiéramos, o si nosotros tuviéramos respuesta a todo lo que nosotros
anhelamos, a todos nuestros cuestionamientos, no tendríamos esa confianza quizás completa o plena en el Señor. ¿Por qué? Porque tendríamos certeza de todo lo que nosotros muchas veces tenemos inquietudes y encontramos respuesta aquí, encontramos respuesta allá, tenemos todo lo que necesitamos, toda la respuesta que necesitamos. Entonces muchas veces nos alejaríamos del Señor, no tendríamos esa confianza en el Señor, no tendríamos ese consuelo, esa tranquilidad y esa paz que el Señor nos puede dar. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Que confiemos en Él, a pesar de no tener respuesta, a pesar de no tener todo lo que nosotros queremos, sino que lo único que necesitamos y lo único que tenemos es Dios. En eso debemos descansar. Y finalmente el sufrimiento puede ser intenso, pero finalmente terminará para el justo y Dios lo bendecirá abundantemente. Y eso lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Y también en base a nuestra propia experiencia de que si somos fieles al Señor, a pesar de que sufrimos, a pesar de que el sufrimiento pareciera ser eterno, pero aún así encontramos en Él abundantes riquezas para nuestra vida. Y quizás esa bendición o esa abundancia o esa prosperidad que nosotros podamos recibir no sea o no se refleje en cosas materiales, en bendiciones palpables. Quizás no sean esas bendiciones, sino que esas bendiciones sean en cuanto al conocimiento de quién realmente es Dios. En un conocimiento más profundo de Dios. Esa es una verdadera bendición, una verdadera riqueza, una verdadera bendición espiritual, una verdadera provisión de parte de Dios, el tener un conocimiento mayor acerca de quién es Él, de cuáles son sus propósitos. Y de que nosotros podamos, después de la prueba, de la dificultad, después del sufrimiento, nosotros podamos decir como Job, de a oídas te había oído, o sea, tenía conocimiento de ti, tenía conocimiento de quién eres tú, de tus tratos, pero ahora realmente te conozco, ahora realmente mis ojos te ven tal como eres. Yo creo que esa es la mayor bendición. Después de la prueba, la mayor bendición es el conocimiento, la sabiduría, la experiencia que nosotros tenemos con el Señor en el momento de prueba, de dificultad. Si vivimos sufriendo, si vivimos en constante dolor o sufrimiento por la causa de Cristo, la recompensa es que nosotros vamos a poder conocer más del Señor, que en ese proceso nosotros nos pudimos acercar más al Señor y pudimos conocer una nueva área de la naturaleza divina. Que en ese proceso nosotros nos acercamos más a su palabra y pudimos conocer más a Dios. Entonces, siempre después de como mencionamos y como decimos siempre, después de la prueba viene la bendición. Pero también tengamos en cuenta esto, que no consideremos la bendición como la recompensa material, como la recompensa palpable de lo que hemos sufrido, como una recompensa justa por la cantidad cualitativa de si sufrimos cierta cantidad, nuestra bendición va a ser correspondiente a nuestro sufrimiento, sino que nuestra bendición, nuestra provisión de parte de Dios sea ese conocimiento, esa experiencia del poder vivir una vida conforme a los propósitos de Dios, de poder extraer una madurez espiritual en base a todo lo que pudimos vivir, de poder extraer lecciones espirituales aplicables a nuestra vida y que también nosotros podamos aplicarlas, ¿cierto? En situaciones que nuestros hermanos a nuestro alrededor puedan estar viviendo. Que esa sea nuestra mayor bendición, que esa sea nuestra mayor provisión, así como Job, que tuvo ese conocimiento mayor acerca de quién era Dios, ese conocimiento verdadero, y también fue recompensado con bienes, con riquezas, con abundancia, que nosotros también podamos confiar en que Dios también puede bendecirnos mayormente espiritualmente, mayormente en la área espiritual, mayormente en nuestra área espiritual, en lo que realmente nos importa. Y también tengamos presente que Dios puede bendecirnos en nuestra área material,
¿cierto? En lo palpable podemos ser bendecidos de parte de Dios, pero lo más importante es que podamos conocer a Dios, que podamos entender quién es Él, cuál es nuestra posición frente a Dios y cómo nosotros debemos seguir viviendo, cómo nosotros debemos seguir caminando, cómo nosotros debemos seguir relacionándolos con nuestro Dios creador. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro estudio del día de hoy, el libro de Job, que nos ofrece muchas lecciones que nosotros podemos extraer para tener un mayor conocimiento de Dios y entender en parte esto que expande cada día, como es el sufrimiento de los justos, el sufrimiento que viene muchas veces sin previo aviso, pero que nos da a entender varias verdades espirituales que nosotros debemos comprender y nosotros debemos entender que son parte de los procesos de Dios. Así que gracias le damos a Dios por este tiempo, Dios les bendiga y les espero en un próximo programa de A través de la Biblia. El próximo programa nos toca estudiar el libro de Salmos, así que Dios les bendiga y nos vemos, bueno, no nos vemos, sino que estamos ahí pendientes al estudio de su palabra en un próximo programa. Que Dios les bendiga.